Bienvenidas Mentes Inquietas al podcast del colectivo Mentes en Movimiento. Soy Sandra Patricia Fernández. Se dice que para crear un personaje inolvidable no hay que describir lo que hace, sino lo que no se atreve a hacer. ¿Qué tan de acuerdo están con esta afirmación? ¿Y cómo han aplicado esta idea en su propia escritura? Crear un personaje inolvidable se trata de muchos factores. No es únicamente lo que se dice o lo que se deja de decir del personaje o lo que de pronto el personaje no se atreve a hacer, sino que es una combinación de hechos, de situaciones, de pensamientos. Yo pienso que el pensamiento puede ser una de las partes más importantes del proceso del personaje. Lo que él en su interior va hablando consigo mismo o lo que el narrador en ese momento cuenta del interior de esa persona y sus pensamientos es lo que marca la diferencia y la fuerza que tiene ese personaje. Bueno, yo pienso que todos los personajes, por muy que estemos hablando de la fantasía o que estemos explorando, digamos, géneros que puedan ser imaginarios aparentemente, reflejan las complejidades del ser humano. Entonces, me parece muy válido el utilizar como ese suspenso, esa curiosidad, que un personaje no sepamos cómo va a actuar y cómo se va a comportar en ciertas cosas. Eso guarda como ese misticismo, deja como el misterio, deja la curiosidad y hace que la audiencia se pueda conectar mucho mejor. Mi escritura, esto lo he podido aplicar con personajes que de pronto pensamos que se pueden comportar de una manera y tal vez tienen algo por allí guardado. En Lágrimas de una princesa encantada hay varios ejemplos de eso. Hay un personaje muy interesante que se llama Feliciano. Él es un joven que es de esos jóvenes como que son prepotentes, como que quieren, digamos, llamar mucho la atención. Y él empieza a tener una rivalidad con Atanasio, que es el personaje central, y con su hermano también. Y en un momento de la historia hay una pelea. Y él decide atacar al reino de Espléndido con la rabia que tiene y con el enojo, aliándose con el reino de Cándida. Y mucho después, este personaje vive una transformación, porque realmente él lo que estaba buscando internamente era eso, era llamar la atención, pero como que tenía un llamado interior que él todavía no conocía. Más allá del arquetipo del héroe o del villano, existe una zona gris donde viven los personajes más complejos. ¿Cuál es el papel de estos personajes moralmente ambiguos en la literatura y por qué son tan importantes para entender la naturaleza humana? Los personajes moralmente ambiguos realmente representan lo que es la humanidad como tal. El héroe y el villano son personajes muy claros, muy específicos, que todo el mundo se identifica inmediatamente con ellos. Pero el verdadero personaje, el humano, el que hoy está triste, mañana sonríe, hoy tiene rabia por algo que le hicieron y dentro de un mes es una dulce paloma, ese es el que refleja la realidad de la humanidad y de lo que somos en esta variedad, en este arco iris de pensamientos y sentimientos que brindamos los humanos. Y los libros deben reflejar eso. Bueno, los personajes que podemos conocer como zona gris, pues reflejan muy bien lo que es el ser humano, porque nosotros tenemos de esas dos cosas, tenemos esa oscuridad, tenemos la luz. Alguien decía que somos multicolor, pero pues la luz no es blanca solamente y el blanco incluso tiene todos los colores. Entonces nosotros tenemos de diferentes, digamos, diferentes facetas, pero en esencia, adentro de nosotros somos una misma esencia. Pero esos personajes que de pronto están aquí y allá, sí, como entre lo oscuro y la luz, y actuando como de formas a veces desconcertantes, llama mucho la atención. Recuerdo mucho el personaje que le llaman Meñique en la serie de Juego de Tronos o en Canción de Hielo y Fuego, que es un personaje supremamente ambiguo, zona gris, que tú no sabes cómo va a actuar, ¿sí? Y algunas veces ayuda, otras veces está generando una estrategia para beneficio propio, nunca sabes qué esperar de él. Entonces yo creo que estos personajes son sumamente llamativos y siempre hay que tenerlos presentes en nuestras historias.
Muchos autores cometen el error de crear personajes que son una versión idealizada de sí mismos. ¿Cómo evitan este tropiezo? ¿Qué estrategias usan para darle vida a un personaje que es completamente diferente a ustedes, con miedos y pasiones que no comparten? Cada personaje inicia de todas maneras desde una parte del autor, así sea una pequeña parte que bosqueja ese personaje inicial. Lo que pasa es que en la medida en que uno como autor va escribiendo, encuentra que ese personaje tiene vida propia y empieza a delinear por sí mismo mucho de su propio proceso, y es ahí cuando ya se sale de la personalidad del autor y empieza a tener una forma propia. Bueno, nosotros siempre que escribimos vamos a estar reflejando nuestra esencia y quien nosotros somos en todo lo que nos puede componer como seres humanos, cómo vemos la vida, cómo interpretamos el mundo. Y siempre va a haber algo que va a ser como una versión idealizada de nosotros mismos, o eso que nos representa, o a donde queremos llegar, eso siempre va a estar presente. O sea, es casi que imposible que no lo esté, porque de todas formas es la manera de poner nuestro sello. Ahora, eso hay que separarlo de caer ya, digamos, en el que ese personaje, digamos, sea el que siempre va por el rumbo, sea el que siempre va por el camino, que nunca se desvíe, que no sufra tropiezos, porque entonces se vuelven historias muy monótonas y muy predecibles. Y sería muy bueno cuando nosotros escribamos más de un libro, pues hacer unos cambios, hacer como borrón y cuenta nueva, y permitirnos explorar nuevas formas de transmitir esa esencia, porque siempre que escribimos estamos transmitiendo nuestra esencia. Entonces, para crear personajes diferentes a nosotros, una forma es tal vez tratar de explorar esas cosas que no nos gustan, ¿sí? O esas cosas que llamamos malas o negativas, o aquellas cosas o aquellas personalidades que tal vez nosotros no nos llamaría mucho la atención actuar de esa manera. Eso nos saca un poco como de la zona cómoda, y también nos lleva a entendernos a nosotros mismos mejor reflejados en otros. Entonces eso puede ser una estrategia muy valiosa, a ponernos por un momento como en esas versiones, o en esas otras personalidades, o en eso que de pronto no nos gusta, que nos incomoda. La coherencia en un personaje es clave, pero ¿qué sucede cuando un personaje rompe con su propia lógica? ¿Creen que los personajes deben ser predecibles o que su viaje debe estar lleno de sorpresas? ¿Incluso para el propio escritor? Lo que le pasa a un personaje es muy variable. Normalmente cuando uno crea la idea del libro que va a escribir, más o menos sintetiza la base de cada uno de los personajes que van a ser parte de la historia, que muchas veces es una persona humana y otras un sitio o un acontecimiento específico, el protagonista. Sin embargo, las personas como tal nunca tienen un principio y un final exacto. Siempre tienen tamices de diferentes situaciones, y lo mismo va a pasar con cada uno de los personajes, así repito, el personaje sea una situación o un lugar. Todos los personajes hay que sacarlos del encuadre, de que van por una misma línea, ¿sí? Y yo sí les recomiendo mucho que lean Canción de Hielo y Fuego. O sea, de verdad que en la serie de Juego de Tronos no se nota esto. O sea, no se alcanza a notar cómo, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego, que es el libro en que se basa, todos los capítulos generan un cambio, ¿sí? Y una óptica desde el personaje, y esos personajes van viviendo múltiples cambios, y eso es lo que vuelve tan atrapante y exitosa esa historia. Entonces, permitámosle a nuestros personajes dar esos cambios sorpresivos, ¿sí? No hay nada más que enganche más a un lector que eso, ¿sí? Cuando quedas como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, por ejemplo, también en Caballo de Troya, en la serie de JJ Benítez, hay muchos cambios, y el narrador de la historia va generando como esas suspicacias que hacen de que uno quiera más, quiera más. Y yo creo que esa es una forma muy interesante de escribir y de capturar a nuestros
nuestros lectores. En el proceso de escribir, ¿hasta qué punto se han enamorado de un personaje que han creado, al punto de que su voz y sus decisiones guían la historia por un camino inesperado? ¿Qué opinan de esa conexión tan íntima? Siempre va a haber un personaje con el que uno se identifique más que con el otro. Me pasa aún en este momento que estoy en mi nuevo libro. Siempre encuentro más conexión con uno de los personajes que con otros, pero definitivamente, como decía anteriormente, cada uno va cogiendo una vida propia en la medida en que la situación de la historia va fluyendo. Y eso hace que de todas maneras el personaje tenga vida propia y estructure sus propias decisiones y actos dentro de la actividad del libro. Bueno, yo creo que todos tenemos esos personajes que hemos creado o que hemos leído, que nos han enamorado y que siempre nos están enseñando algo. Y parte también como de que nosotros tenemos como esa voz interior o ese ideal que hablábamos ahorita, que, que también nos guía. O sea, la misma escritura que nosotros hacemos nos debería guiar hacia algo, nos debería generar un aprendizaje, nos debería generar una sanación, un crecimiento, o así por lo menos lo veo yo. Eh, y eso se logra en la medida en que nosotros pues nos permitamos eh, escribir con propósito, así le llamamos nosotros en Mentes en Movimiento, que es ese contacto interno y genuino que cuando lo escribimos vamos reflejando como esa guía. En mi caso, y en Lágrimas de una princesa encantada, está Danubio. Danubio es en los momentos que aparece, aunque también hay unos momentos donde está contándose algo del pasado, pero es como ese rey sabio, ese rey guía, ese rey que a través de sus experiencias, a través de caminar también la oscuridad, ha logrado encontrar y contactarse plenamente con la luz. Entonces, él siempre es una guía para sus hijos, para su reino, y luego cuando ya no está físicamente, sigue siendo una guía de diferentes maneras. Entonces, esos personajes, digamos que son vitales porque es el mensaje que nosotros estamos dejando a través de ellos, que trasciende nuestra propia vida, que trasciende, digamos, que se vuelve un mensaje perpetuo, por decirlo así. Con base en su experiencia, ¿qué personaje de la literatura creen que ejemplifica mejor la complejidad del ser humano y por qué? ¿Cómo puede su proceso de construcción ayudarnos a entender nuestra propia identidad cultural? Yo creo que cada libro tiene un personaje complejo que sobresale de los demás y muestra rasgos más fuertes o diferentes. Hay un libro muy bello que yo me leí y creo que lo he leído varias veces y es Lobsang Rampa. Es todo un reflejo de la cultura oriental en una época de principios del siglo XX. Lobsang Rampa es una persona que vive una serie de situaciones donde cambia su forma de ser, de pensar, de afrontar las circunstancias de la vida, porque al principio las circunstancias son determinadas por su familia, que es lo más importante y lo que los obliga a decidir. Después pasa a ser él quien es supervisado por las personas que están guiándolo, los monjes que lo orientan en su proceso, y tiene otros cambios, otras respuestas completamente diferentes del niño que inició en ese libro, y cuando ya está en su vida adulta madura mucho más y sus acciones vuelven a cambiar y ya dependen más de sí mismo. O sea que los personajes dentro de la misma historia se van marcando con formas diferentes de acuerdo a la situación que los presenta. Bueno, hablando un poco como de esos autores colombianos, pues que tenemos la fortuna de tener muchos autores colombianos que escriben de diferentes géneros, pero me ha llamado especialmente la atención esos que, digamos, reflejan un poco como la realidad, lo autóctono, lo complejo que puede ser nuestra realidad social. Y me llama mucho la atención Laura Restrepo con el libro Delirio, que ahora sale la serie, porque los personajes tienen una complejidad y la protagonista tiene una complejidad inmensa, inmensa que no terminamos nunca de entender, y en el desarrollo como que se va viendo como esos cambios, esos problemas, digamos, socioemocionales que ella vive, que tienen origen desde la niñez, que
que hacen de que ella actúe de una forma, que tenga unas crisis, y cómo otros pues la van rodeando para que ella logre eso. Pero a la misma vez se va mostrando como la compleja realidad en la que nosotros muchas veces convivimos, que a veces se nos vuelve como paisaje, pero que hace de que haya como de cierta forma como un delirio social, que tanto muchas veces a veces lo vivimos internamente, pero también se está extrapolando a lo colectivo. Y hay otra autora que tal vez no es muy conocida, pero que seguramente lo va a hacer, que se llama Daniela Torres, que es caleña, y que escribe un libro que se llama El Jardín. Y me parece que es una autora muy valiente, porque en este libro ella refleja como todos esos dolores a veces internos, cómo ve ella el mundo desde una complejidad de sentimientos, y ella se atreve a poner muchas cosas íntimas en este espacio de una manera muy creativa. Entonces también le tengo una gran admiración a ella. Bueno, nuestra identidad cultural se ve muy reflejada en esos procesos de creación que hacemos como escritores, porque yo creo que nosotros tenemos una identidad muy bonita, o sea, como colombianos, como latinoamericanos, tenemos unas características muy únicas, tenemos una biodiversidad, no solamente en lo que nos rodea, sino también internamente, porque lo que nos rodea pues, es un reflejo del interno. Tenemos una mezcla de diferentes genes, de diferentes culturas, y eso nos hace muy ricos culturalmente, y nos vuelve como una tierra muy fértil para construir historias increíbles. Entonces, como siempre lo decimos desde Mentes en Movimiento, los invitamos a que te permitan dar esa rienda suelta a su imaginación, a crear historias. No todo está creado, así tengamos la IA. Nosotros tenemos cosas increíbles por contar, que nos muestran como esas realidades y nos permiten transformarlas hacia un bien común, transformarlas hacia la integración, hacia que nosotros seamos pues una comunidad, porque tenemos todo para ser una comunidad evolucionada, una comunidad que realmente aprenda a vivir en paz desde adentro hacia afuera. Gracias por seguirnos hasta el final del video. Nos vemos en una próxima ocasión y no se olviden unirse al entrenamiento Sanando a través de la escritura. Va a estar abierto para ustedes siempre. En la descripción te dejamos la información. Queremos acompañarte en este proceso, y si crees en el poder de la transformación a través de la escritura, síguenos en nuestro proyecto Relatos en Movimiento. Te dejamos el link de nuestro crowdfunding aquí en la descripción. Síguenos.